Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Mi nombre es Mauricio Vázquez y a nombre de la titular de este programa, Lynn Valdés, quiero darles la más cordial bienvenida a toda la gente que nos acompaña, tanto en los Estados Unidos como en la República Mexicana y a todos los lugares donde llega este programa a través del Internet. Esta tarde, tarde-noche, queremos invitarlos, queremos saludarles a que nos acompañen en este programa porque va a ser muy interesante. Nos va a acompañar una eh, encargada de la salud, una doctora. Ella es la señorita Milena Carvajal. Ella tiene una técnica, unas nuevas formas de tratar esta pandemia que nos está aquejando a todos mundialmente. Y bueno, quiero comentarles que ella es fundadora de Sanarte Cuántico, además que ella es docente en la universidad en Tulumia, ella es la docente en una universidad en Colombia, y quiero darle hoy la bienvenida, ya que nos acompaña vía remota, a Milena Carvajal. Milena Carvajal, ¿cómo está? Muy buena tarde, noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por esta invitación y gracias pues a todas las personas que están conectándose aquí pues en la ciudad de Nueva York y los latinos que nos acompañan en el mundo. Milena, tiene usted un tema bien interesante, más que un tema interesante es eh, muchas dudas que a nosotros como comunidad nos afectan y trae ahí algo bien interesante acerca de pues cómo mantener en estas fechas tu sistema inmunológico fuerte, cómo tenerlo equilibrado pues para pues sobrellevar esto que estamos pasando. Sí, así es. Tú lo has dicho muy bien, más que mantener un sistema inmunológico fuerte, es mantener un sistema inmunológico equilibrado, lo has dicho perfecto, porque como dicen, ¿no? No necesitamos que estés hiperexcitado nuestro sistema, pero tampoco nos conviene que el sistema se colapse. Entonces lo que tenemos que es lograr un equilibrio en esa respuesta inmunológica. Pues mira, no se diga más, vamos a empezar con esta presentación que usted nos tiene preparada para toda la comunidad de Pulso Nueva York. Quiero agradecer que toda la comunidad que se está conectando, ya que nos está mandando mensajitos. Y bueno, quiero por favor cederle el uso del micrófono. Milena, adelante. Vale, muchas gracias. Entonces, podemos, si quieren iniciar. Listo. Entonces, este espacio realmente fue pensado eh, para tener un acercamiento con la comunidad latinoamericana y poder entregarles unas herramientas que sean prácticas en nuestras vidas y que realmente nos lleven a tener una conciencia y una responsabilidad sobre nuestro estado de salud, ¿sí? Siento que el llamado que nos ha hecho esta pandemia y este estado de cuarentena en el que ya nos hemos mantenido a lo largo se puede decir que todo este año, pues definitivamente es un llamado a conectarnos nuevamente con nosotros mismos, ¿sí? Es un llamado a ir más allá del exterior, porque estamos en una época en la que todo lo proyectamos hacia el exterior, ¿sí? Entonces nos proyectamos hacia las redes sociales, nos proyectamos hacia la consecución de un trabajo, de un ingreso, o sea, todo hacia afuera, la imagen que queremos entregar, todo se dirige afuera. Y pues así nos encontrábamos hasta cuando ocurre esta situación de la pandemia en la que tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro. Entonces la propuesta es vernos hacia adentro, ¿cierto? Habitar nuestro cuerpo y por eso es esta propuesta que les traigo de regresar a nosotros y habitar nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de regresar a nosotros y habitar nuestro cuerpo, es lograr esa comunicación con las necesidades de mi cuerpo, ¿sí? Así como
cuando yo habito la casa en la que vivo y yo sé cuando mi casa necesita algunas reparaciones, ¿cierto? En este caso, el retorno que nosotros estamos proclamando con este espacio es el retorno al buen vivir, ¿cierto? Que es el Pachacuti. Si nos vamos a la cosmovisión de los aborígenes y de la cultura inca, ¿no? Entonces es esta casa que nosotros estamos habitando, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que nosotros debemos de seguir lo que se llama el camino del Capañán, ¿no? Que es contemplar qué hay en mi corazón, ¿sí? Qué sentimientos, qué emociones yo guardo en mi corazón, ¿sí? Y también revisar qué hay en mi mente, qué hay en mis pensamientos, hacia dónde yo me quiero dirigir. Estos dos aspectos son bien importantes para poder hablar de una misión de vida, ¿sí? Aquí es, por ejemplo, en donde se presentan la mayor cantidad de depresiones y de vivir una vida insatisfecha, ¿no? Porque no escuchamos lo que quiere mi corazón y tampoco escuchamos lo que yo estoy deseando, lo que mi mente está queriendo decirme. ¿Por qué? Porque estamos pensando hacia el exterior, lo que la gente está esperando de mí, lo que mi familia está esperando de mí, lo que mi jefe está esperando de mí, pero ¿qué estoy esperando yo de mi ser? ¿Sí? Entonces, ese es el primer llamado, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde estoy ahora? ¿Quién soy yo? ¿Y para a dónde quiero llegar? Sí, como estos aspectos que pueden sonar muy básicos, pero que este mundo y este sistema en el que nos movemos, ¿cierto? Nos lleva a que nos perdamos en este camino, ¿sí? Y que pues muchas veces llegamos a cierta edad y hasta ahora estamos retomando y reconociendo cuáles eran los sueños que teníamos cuando niños, por ejemplo, si nos olvidamos de qué era eso que queríamos, qué era eso que soñábamos cuando éramos niños. Entonces, todo esto hace parte de ese llamado, ¿sí? Y el Alin Kausai, que es la práctica de estos hábitos, ¿sí? De autocuidado, ¿no? Entonces, es lo que yo hago aquí y ahora, ¿sí? Entonces, aquí vendría muy bien este dicho, ¿sí? Que yo no soy lo que yo quiero ser, sino lo que soy ahora, ¿sí? Yo no estoy a donde yo quiero llegar, yo estoy a donde estoy ahora. Y cada decisión que yo tomo en el aquí y en el ahora son las decisiones que me van a traer las consecuencias para poder llegar a donde yo quiero estar. Sí, estos serían como los propósitos que van a armonizar mi vida, ¿sí? ¿Por qué armonizan mi vida? Porque estoy siendo consecuente con mis pensamientos, con mis sentimientos y pues si también creemos en un Dios, pues cuál es esa misión que hay para mí, porque cada uno de nosotros viene con una misión muy clara y, y no, la intención no es que queramos, digamos, como inventar o como ver qué es lo que yo quiero hacer. Esa información ya está en nosotros. Es sencillamente guardar silencio y escucharnos y poder llegar a eso que ya está aquí, que solo tengo que dedicarme a recordar, ¿sí? Eh, um, Podemos ir a la siguiente, exacto. Entonces, cuando yo sé dónde estoy, ¿cierto? Empieza toda una serie y sé quién soy además, ¿no? Más allá de mi nombre, sí, más allá de que, tú me presentas, ¿cierto? Con un nombre, con una profesión, pero yo soy, esos son solo etiquetas, como máscaras que uno se pone frente a una sociedad, ¿no? Definitivamente quién soy yo, pues es, sí, cuál es mi pensamiento, cuál es mi buen pensar, mi buen sentir, cómo hablo yo, cómo me hablo y cómo le hablo a los demás y las cosas que yo hago. Sí, eso definitivamente lo que me va a traer es transformación, liberación, armonía, sí, tener una vida natural, una vida de laboriosidad, sí, de sabiduría, de alegría y de amor, que es en sí
como aquellos aspectos a los que deberíamos dirigir nuestra atención y nuestra vida, que girara en torno a ellos. Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, la idea primordialmente es poder reconocer cuáles son las actitudes, los hábitos, ¿sí? Las conductas que me llevan a un colapso del sistema inmunológico. Como decíamos en un principio, no queremos tener un sistema inmunológico súper activo, porque para poner un ejemplo, tenemos no sé, el policía que cuida la comunidad, ¿sí? Si el policía que cuida la comunidad está equilibrado, pues entonces ya sabe cuáles son, ¿cierto? Los vecinos, sabe de pronto cuando ya ve a alguien sospechoso, entonces se puede acercar y puede hacer su revisión, ¿no? Pero cuando hay una hiperexcitación de ese sistema inmunológico, pues veríamos a este mismo policía que ya no pregunta si usted es vecino, si no es vecino, sino que empieza a atacar sin tener ninguna razón, por decirlo de alguna manera, y nos encontramos entonces con estos sistemas inmunológicos que empiezan a atacar al propio cuerpo y pues se generan ya enfermedades, ¿no? Como el lupus, ¿sí? Como las mismas fibromialgias que están muy relacionadas con ese ataque del sistema inmunológico a las propias células. Entonces, por eso hablamos de un equilibrio, ¿sí? Aquí pues hay unos hábitos, podemos ir a la siguiente, por favor, que unos hábitos que definitivamente van a afectar nuestro sistema, ¿sí? Inmunológico, y los vamos a describir acá, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, tenemos que pensar en nuestro cuerpo como un terreno corporal, un terreno que sirve de huésped a, cierto microorganismo o cierto virus, ¿cierto? Independiente de su nombre, ¿sí? Cada vez incluso pueden estar llegando cepas y mutaciones de estos mismos. Entonces, cuando yo hablo del terreno corporal y del huésped, es de qué manera se encuentra ese huésped preparado o no para recibir a ese invasor, porque finalmente, ¿cierto? Son como invasores que llegan a nosotros. Entonces, si el terreno corporal está con miedo, ¿no? Que es también lo que en estos días es como muy habitual, ¿cierto? Encontrarnos con el miedo a la muerte. Y uno de los miedos a la muerte que es puede ser de los más fuertes, que es el miedo a morir ahogado, ¿sí? Porque es finalmente lo que nos encontraríamos con los estados críticos de esta patología, ¿cierto? De esta enfermedad vírica que en este momento pues nos está atacando, ¿sí? O nos está agobiando como población. Entonces, vivir esta situación con miedo y desde el miedo va a colapsar el sistema inmunitario, va a colapsar este huésped que está aquí, ¿sí? Y va a bajar sus defensas, ¿no? Por eso esa palabra miedo la vemos allí como recalcada, es como la más grande de todas, porque es su frecuencia, envuelve, y por miedo nosotros nos desvalorizamos, entramos en depresión, por el mismo miedo entramos en distrés, ¿cierto? Que el distrés es como este estrés que se me sale ya de las manos y que me enferma, ¿cierto? Que me lleva a un agotamiento, ¿sí? Además que pues nos encontramos también con esta comunidad que tiene que esforzarse desde muy temprano en la mañana y salir a temperaturas que son extremas, o muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas en el invierno, y someterse a salir, y el tiempo en el metro, y el tiempo además en el trabajo, y entonces un trabajo no es suficiente, entonces son 1, 2, 3 trabajos con los que se tiene que cumplir, y pues esto nos lleva a un agotamiento total del sistema, ¿sí?
Aquí lo importante es que veamos cómo nuestro organismo es uno solo, ¿sí? No podemos hablar exclusivamente del sistema o de la mente y del sistema gastrointestinal por un lado y del sistema cardiovascular por el otro y del sistema inmunitario por el otro, como si fueran separados, sino que todo está correlacionado, ¿sí? Y la inteligencia de nuestro cuerpo pues está presente en cada uno de estos órganos y en cada uno de estos sistemas. Entonces, cuando ya entendemos que mi cuerpo es una totalidad, pues ahí sí me doy cuenta cómo el hecho de que esté frustrado, además porque estoy realizando un trabajo que no es el que a mí me gusta, pero pues es con el que yo logro sustentarme y sustentar a mi familia, ¿cierto? Además de eso, tal vez no me llevo bien con el jefe, ¿sí? O el jefe ni me habla, o la misma familia también, pues no es pues no es de pronto una familia armoniosa, pues todo esto nos lleva a que el sistema se colapse, ¿sí? Y si además de estas situaciones emocionales y estas situaciones de pensamientos muy negativos y desvalorización sobre nosotros, desvalorización en muchos sentidos, ahorita hay desvalorización tanto en el aspecto físico, porque nos están mostrando, ¿cierto? Estas supermodelos y estas superinfluencers en las redes sociales, ¿cierto? Posando su mejor perfil y posando pues sus mejores viajes. Todo eso lleva a que las personas del común, si no estamos atentos a ese bombardeo de información, pues también nos desvaloricemos, ¿sí? Digamos, o sea, no somos suficientes o suficientemente inteligentes o suficientemente atractivos, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, todo esto sencillamente empieza a sumar y a sumar y a sumar. Y si además de esto estoy totalmente atrapado por este sistema, ¿cierto? Del capital, de la producción, que solo pienso en producir, 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 y abandono mi cuerpo al sedentarismo, entonces, además para todo, o es en carro, o es en metro. La ciudad de Nueva York tiene algo a favor y es que uno tiene que caminar harto, ¿no? Uno siempre está caminando, eso es algo a favor allí del cuerpo, pero nos encontramos con estos otros momentos cuando ya estamos en casa y cómo tal vez nos dedicamos ¿cierto?, a la poltrona y al televisor o a la cama y al celular, ¿sí? Y no encontramos entonces maneras divertidas de ejercitarnos, ¿no? Aquí lo importante es también que sea divertido, porque pues yo doy el ejemplo que personalmente a mí no me gustan los gimnasios, ¿sí? Y si yo voy a un gimnasio, yo no me siento, no es lo que me gusta, ¿sí? Entonces uno se siente, como dice el cuento, como mosco en leche, ahí no sé, acá no me hallo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿Sí? Y qué me sienta bien. Si a mí me gusta salir a correr, pues corramos. Si a mí me gusta jugar fútbol, pues juguemos fútbol, ¿sí? Si a mí me gusta nadar, pues busquemos la forma de hacerlo, porque definitivamente el sedentarismo va a ir oxidando este cuerpo, que es una máquina muy inteligente que está diseñada para el movimiento, ¿sí? Nuestros antepasados, además, o sea, corrían y cazaban y recorrían montañas enteras y solo para ir a visitar a sus vecinos caminaban metros y metros y metros, kilómetros de distancia para poder llegar a esos encuentros. Entonces, pues claro, nos encontramos ahora, como decíamos, en otras condiciones que llevan el cuerpo a estarse allí. Y si sumamos a esto esta situación de la cuarentena, pues nos encontramos con unos cuerpos aún más limitados a este cuadrito que tenemos acá, ¿cierto? Este cuadrito del live, del Zoom, ¿sí? En donde también entra en juego como la pose, ¿sí? O sea, lo que también, o sea, qué es lo que yo quiero mostrar a los demás.
y realmente lo que estoy mostrando es un cuerpo que sigue siendo minimizado en su naturaleza del movimiento. Podemos seguir a la otra para avanzar en esta. Vale. Entonces, pues, cuando nosotros hablamos y tenemos en cuenta, perdón, vayamos al anterior, que no toqué un tema bien importante, que es, gracias, hay un tema aquí bien importante y es la nutrición, ¿sí? Entonces ya vimos todo este conjunto, ¿no? de factores, pero incluso vemos acá el factor genético y lo pongo pequeño porque unos años atrás para uno era como o sea, si alguien de su familia tenía algún problema o de diabetes o de cáncer, ¿cierto? Ya como quien decía, no, eso es genético, yo ya no me salvo, ¿sí? Pero pues ahora sabemos todo esto, todo este aspecto que se ha investigado, sí, de la neurociencia, de la neuroplasticidad y de la epigenética, que me dicen, no, ya va, o sea, yo sí tengo una condición genética, pero ahora esto es un factor que yo puedo modificar, ¿sí? Es un factor que yo puedo modificar teniendo en cuenta todos estos factores que ya hemos visto y uno muy importante que es la nutrición. Definitivamente un cuerpo que se alimente y que en ese alimento más que en esa nutrición o en esa comida que está ingiriendo incluye azúcares, carbohidratos simples, hay carbohidratos simples, digamos el azúcar es un carbohidrato simple, pero además de eso, que si la pasta, pan, sí, toda esta producción también que viene procesada, ¿sí? Alimentos precocidos, llenos de conservantes, bueno, que si tenía algún tipo de nutriente con el proceso, ahí murió, ¿sí? O sea, que lo que llega es una comida, pero realmente no es un plato nutritivo, sino que me va a llenar, ¿sí? El azúcar pues ya se ha demostrado que es un neurotóxico muy grande, ¿sí? Hagan de cuenta, por ejemplo, un niño consumiendo azúcar, es como si yo ahora me pegara aquí del interruptor, aprender y apagar la luz, ¿sí? Entonces el niño se consume el azúcar, la paleta de dulce, el helado, o muchas comidas aquí en Estados Unidos traen azúcar oculta. Yo pudiese decir que, o sea, yo creo que es un 97% de la comida, si estoy exagerando un poco, que trae azúcar oculta. Entonces, eso también lo tenemos que buscar aquí. Si no dice azúcar, dice sirop de maíz o sirop de agave, o sí, tiene muchos otros nombres que finalmente es azúcar, ¿sí? Yo consumo ese alimento o en el caso, digamos, de los niños que son mucho más susceptibles y es como si me pegara a prender y apagar este bombillo hasta que lo funda, ¿sí? Eso es lo que pasa con nuestras células, sobre todo a nivel neuronal, ¿sí? Entonces es como que el azúcar ingresa y se empiezan a fundir esas neuronas, ¿sí? Además de todo el daño a nivel metabólico del consumo de estos carbohidratos simples es donde viene, por ejemplo, el problema del colesterol alto, que uno pensaría que viene del consumo de grasas, pero no, realmente está asociado al consumo de excesivos carbohidratos simples, ¿sí? El consumo excesivo también de sal, ¿sí? La sal, pues, la sal es vida, ¿no? La sal está en el agua del mar, nuestro sudor y nuestro cuerpo está constituido por sodio, por sal, pero todo necesita un equilibrio. Entonces, ya exceder, o sea, colocarle una pizquita de sal a la comida está bien, pero ya exceder su consumo definitivamente me va a traer más problemas que beneficios, ¿sí? A todos los órganos, no solo a nivel renal, sino en general me va a deteriorar el estado de mis tejidos y pues el sistema inmunológico, por supuesto, es uno de los primeros que se ve afectado por la
por la afección directa que se da al sistema gastrointestinal, ¿sí? A la mucosa de los intestinos. Los alimentos que además de eso exceden en su volumen, yo necesito una porción, de acuerdo también, que puedo medirla incluso con mi mano, ¿sí? Y yo puedo saber, digamos que la proteína sería esta palma de mi mano, que lo que son esta parte de mis dedos pudiese ser uno de los carbohidratos de manera o en presentación natural, como decir o papa o yuca o plátano, ¿sí? Pero uno de ellos, ¿no? No todos a la vez como hacemos mucho los latinos, ¿no? Que es el arroz, la papa, la yuca, ¿no? Entonces, también todo en su medida exacta es bien importante como para que el hígado no se sature, ¿sí? Y no empiece o sea, estos alimentos entran como en forma de azúcar, pero el hígado saturado lo convierte en colesterol y lo convierte pues en estos gorditos, sí, que nos empiezan a salir, ¿no? Pues el organismo es muy inteligente y si producimos este tipo de, los gorditos, pues de los que estamos hablando, solo son un mecanismo que usa mi cuerpo para que mi cerebro y mis órganos blancos, corazón, cerebro, riñón, no se vean afectados. Entonces, como que guardamos en esos gorditos todas las toxinas que pueden llegar a afectar mi cuerpo y de esa manera, pues entonces, por eso es que estas enfermedades tardan en aparecer y ya se hacen de manera crónica, porque es como ese tiempo que el cuerpo está dando, bueno, ¿se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta que sí, no me está haciendo bien? ¿Sí? Podemos ir a la siguiente, porfa. Gracias. Bueno, entonces cuando ya hemos hablado de estas situaciones que me colapsan el sistema inmunitario, ahora es importante saber de qué manera yo lo puedo equilibrar. La mejor manera de equilibrar el sistema inmunitario es creando hábitos que me minimicen la inflamación, ¿sí? El proceso de la inflamación y la respuesta inmunitaria van de la mano, ¿sí? Si nos damos cuenta, por ejemplo, no sé, digámoslo, tengo una faringitis, ¿sí? Inmediatamente para que se dé la respuesta inmunitaria, tengo que hacer inflamación, ¿sí? Entonces nos inflamamos, hay dolor, nos ponemos calientes, sí, hay toda una cascada de la inflamación que va directamente ligada a la cascada del sistema inmunitario. Por eso decimos que minimizar los procesos de inflamación nos va también a regular este sistema inmunitario. Y pues estos procesos de inflamación en el cuerpo no solo son causados por microorganismos o virus, que los virus no son seres vivos, o sea, no son microorganismos, sino que ya son como ciertas partículas sin vida, por eso necesitan de un huésped que los hospede para poder vivir. Cuando nosotros reducimos entonces los procesos de inflamación, ¿sí? Estamos procurando que el cuerpo responda, ¿sí? Y bueno, y decía, y no son solo a través de esta presencia de microorganismos, sino que hay algo que se llama el estrés o la inflamación crónica, ¿sí? Que está dada, ¿cierto?, por liberación de radicales libres que se generan cuando yo me hablo negativamente, sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando yo estoy pensando desde la envidia, desde si esto no lo tengo yo, porque lo tiene, sí, este tipo de pensamientos que a veces se dan a la ligera, finalmente me están inflamando, ¿sí? Me están inflamando porque todo nuestro cuerpo escucha, cada célula de nuestro cuerpo escucha, no solo escuchamos con los oídos, no solo pensamos con la cabeza, nosotros creemos que pensamos con la cabeza, pero el cerebro es solo como una antena que está conectada con la psiquis, y la psiquis es
imaginémonos como una nube que no solo se conecta con la antena cerebral, sino que está conectada con cada parte y con cada célula que rodea y que construye nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé eso, que cada célula de mi cuerpo me escucha y que actúa en consecuencia a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Voy a entender por qué es tan importante cuidar lo que digo, lo que me digo, lo que le digo al otro, y más allá de lo que ya he dicho, lo que pienso, ¿sí? Y lo que siento, porque yo puedo estar pensando por un lado y sintiendo por otro lado, y también eso me crea una incoherencia. Entonces, bueno, regresando a la diapositiva, nos encontramos con que hay 4 aspectos básicos que nos pueden llevar a tener un sistema inmunológico equilibrado, ¿cierto? Minimizando esa inflamación. Entonces, lo primero, la nutrición. Entonces, tener en cuenta, en cuanto a la nutrición, que nosotros pues tenemos una primera barrera de entrada, que es el intestino, ¿sí? Entonces, allí se hace como un primer filtrado de lo que ingresa o no, ¿cierto? Si es toxina, iría para afuera, y si es nutriente, pues se absorbería, pero pues dependiendo cómo esté funcionando ese intestino, pudiésemos lograr ese equilibrio. Porque, ¿qué pasa? Cuando un intestino está inflamado, empieza un proceso que es el intestino que gotea. ¿Qué es lo que gotea? Pues empieza a gotear o a dejar pasar toxinas, moléculas que debieron haber sido expulsadas, pero por presencia, por ejemplo, de parásitos, ¿sí? O por un desequilibrio en la flora bacteriana que es amiga nuestra, necesitamos nosotros en peso mucho de nuestro peso corresponde a los microorganismos que nos habitan. Lo que pasa es que muchos de ellos son nuestros amigos, los necesitamos, ¿sí? Los necesitamos para metabolizar vitaminas, ¿sí? Lo necesitamos para metabolizar y para poder absorber nutrientes. Entonces, hay que tener un equilibrio muy importante entre el número de flora bacteriana amiga mía, ¿sí? Y los parásitos, porque los parásitos se pueden alojar a lo largo de todo el intestino, y muchas veces nosotros nos olvidamos de estarnos desparasitando periódicamente, y esto es sumamente importante, ¿sí? Por más de que pensemos, no, pues es que vivimos en la ciudad en donde, cierto, el agua llega filtrada o purificada, o cierto, tenemos ciertos cuidados con las verduras, no, pues el riesgo de contaminación por parásitos pues es bien alto. Entonces, igual es bien importante hacer esos procesos. La alimentación, que tiene que ser consciente y orgánica. Consciente es que yo como lo que a mí me hace bien, no lo que me diga la revista, no lo que me diga la influencer de la que estábamos hablando, ¿no? Que la dieta keto, que la dieta vegana, que la dieta vegetariana, que sí, hay un montón de dietas que uno pudiera seguir, pero ¿qué es lo que me hace bien? ¿Sí? Yo diría que es básico sí tener una dieta basada en plantas, pero eso no significa ni ser vegetariano, ni ser vegano, ni ser keto. Significa que yo escojo cuál es la proteína que yo quiero consumir, pero me fijo que mi plato sí tenga una buena cantidad de verduras, sí, que hayan de todo tipo, la ensalada, las hortalizas, que estén allí presentes, porque ellas tienen muchísimos micronutrientes. Entonces, cuando hablo de esa alimentación consciente y orgánica, cuando digo orgánica es porque también en este momento muchos de los alimentos a los que nosotros tenemos acceso han sido fumigados, ¿sí? Han sido no solo con pesticidas, sino que luego los fumigan para que se retarde su maduración y puedan entonces viajar esas largas distancias. Sí, por ejemplo, aquí en la ciudad, en Nueva York, uno se encuentra con que, ¿cierto? Vienen frutas de Chile, sí, o sea, todo con unas distancias que han tenido que recorrer muy grandes. Entonces, pues uno tiene que preguntarse si una fruta y uno la cosecha en su propio jardín y a los 3 días ya
se ha madurado tanto que si no me la como, pues se me daña, porque todos esos alimentos se mantienen todo este tiempo. Y pues es porque tienen la presencia de estos retardantes de la maduración y de estas fumigaciones, pues que además se han hecho durante su cultivo. Y si le sumamos que muchos de ellos pues son transgénicos, ¿no? Pues allí hay otro factor más que desencadena el por qué yo tengo que hablar de comida orgánica, ¿cierto? Porque alguien diría, no, pues orgánico es todo. Pero pues estas comidas tienen ciertos metales pesados que no son orgánicos. Por eso es que así sea una lechuga, pero si viene fumigada con estos pesticidas, pues no es orgánica, no, mi cuerpo, en lugar de tomar nutrientes, va a intoxicarse, ¿no? Con la presencia de estos químicos no orgánicos allí presentes. Volvemos a la diapositiva, porfa. Otro aspecto importante es la gestión de la mente, ¿cierto? Ya vamos a dar algunas pautas para seguir. En gestión de la mente, pues es eso, estar muy consciente de qué es lo que yo estoy pensando y controlar. Hay muchos pensamientos obsesivos, hay muchos pensamientos negativos que se quieren repetir, ¿sí? Y uno se imagina los peores panoramas, ¿sí? Y entonces vienen a la mente como repetitivamente estos pensamientos de tragedia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo entrenarme y entrenar mi mente para controlar esos pensamientos? ¿Sí? Entonces, más adelante, en la siguiente podemos ver, más adelante vemos cómo poder hacer como una limpieza, así como la que hacemos del computador, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también yo puedo hacer una limpieza de estos pensamientos y sacar los pensamientos que no me aportan y que me enferman, ¿no? Y que finalmente, si uno se pone a ver, no son más que películas que uno se arma en la mente y no pasa. Eso tan negativo, ese panorama tan terrible que yo me armé, ni siquiera pasa. Se queda allí en un mal rato que yo me hice pasar, pero que no se hace realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, la gestión también de las emociones es otro aspecto bien importante. En esta gestión de las emociones también, pues, es sobre todo la herramienta que yo les voy a entregar también más adelante es la respiración, ¿no? La respiración, ¿por qué? Porque, pues, es un mecanismo que nos puede, o una herramienta que nos puede ayudar a controlar estas emociones que muchas veces se nos salen de las manos y que nos hacen o sentir muy tristes o sentir decepcionados, melancólicos, iracundos también, ¿no? Nos puede llevar a como a no apreciar la vida, ¿sí? A no ser agradecidos con lo que ya tenemos, sino como a querer más y a querer más para llenar un corazón que está vacío, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos de unas emociones que han sido controladas y que han sido sintonizadas hacia la armonía, pues es cuando hablamos de tener un corazón florido, ¿sí? Un corazón que es capaz de sonreír frente a las diferentes situaciones que se presenten en la vida, ¿sí? Y saber qué son eso, qué son situaciones y que vienen a enseñarnos, sean negativas, sean positivas, son maestras que están allí para enseñarnos. Entonces, si ya lo vemos como el observador y no como el afectado, pues el cambio en cuanto a la gestión de las emociones será inminente, ¿no? Y pues otro aspecto importante es la actividad física, que como decíamos al principio, se propone que sea una actividad física que a mí me guste y que sea una actividad física de calidad. Entonces, no se vale decir que es que en mi trabajo yo todo el día tengo que estar caminando de arriba para abajo, subiendo y bajando escaleras, y que es que yo ya hice ejercicio porque es que en mi trabajo yo no me siento, ¿cierto? O yo estoy limpiando todo el tiempo, o yo estoy llevando papeles de un lado al otro, o
digamos, en el campo, ¿no? Cuando estamos o arando la tierra, ¿sí? Pero estos aspectos o estas actividades se ligan a, se ligan como una responsabilidad del momento y a una intención del momento, y muchas veces también están acompañadas de estrés, ¿no? Del estrés del momento. Entonces, no vale, porque es que cuando yo voy a salir a correr, cuando yo voy a salir a jugar, lo primero que yo hago es programarme a que voy a tener un rato de esparcimiento. En lo posible, dejar el celular, porque es que entonces también uno ve por las calles que las personas van trotando, van caminando, pero como digamos en este momento acá, entonces yo estoy trotando, pero estoy viendo mi celular y no me estoy desconectando, sigo mirando afuera. Y recordemos que el llamado principal de este espacio que tenemos con ustedes es llamarnos hacia adentro, ¿sí? A escucharnos y a tener espacio para nosotros y a disfrutar también del silencio. Entonces, pues en esta actividad física de agrado es eso, o sea, es dedicarme, así sean 15 minutos, pero que sean 15 minutos de calidad en el que activé mi sistema cardiovascular, pero también en el que me deshice de alguna manera me deshice de esos pensamientos que me agobian en el día y por algún leve momento también me deshice de esas responsabilidades que muchas veces nos acortan hasta la respiración, ¿no? Entonces, pues aquí es el llamado. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, recomendaciones prácticas en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, vemos en la primera parte que en cuanto a la nutrición, nosotros proponemos, por ejemplo, desde Sanarte Cuántico, cada uno de estos aspectos que yo les voy a mencionar son propuestas que se manejan en el sistema de Sanarte Cuántico. Y desde aquí nosotros proponemos en nutrición los ayunos intermitentes, ¿cierto? El uso de los prebióticos, que es la alimentación alta en fibra, y los probióticos, que pues ya son estos cápsulas que vienen con ciertas cantidades de microorganismos que son parte de nuestra flora intestinal amiga y que los necesitamos para metabolizar, como ya decíamos, los nutrientes. Suficiente hidratación, que también proponemos que al agua se le pongan goticas de limón, que se le coloque de pronto si tenemos cristales de sábila, ¿sí? Que además de esa manera la estamos enriqueciendo, ¿no? Porque cuando consumimos el agua, por ejemplo, como la que Mauricio salió a correr a comprar ahorita una botellita de agua, ¿cierto? Entonces, esta agua es una agua que no tiene vida. Si está sin vida, fue embotellada y ella pierde su vida. Tenemos como que de alguna manera darle vida de nuevo, ¿sí? Entonces, a través de colocarle una pizquita de sal marina, pero hablo de pizquita muy pequeñita, como les decía, unas goticas de limón o unos cuadritos por allí recortados de sábila, de aloe vera. Con eso le estamos de alguna manera dando nuevamente o reanimando la vida presente en esta agua, ¿sí? Entonces, esa es la hidratación, que cada uno de sus aspectos no son recetas generales, ¿sí? Lo ideal es que se pudiera analizar cada uno de los casos, ¿sí? Y pudiese de esa manera, pues a través de una consulta, definir qué es lo que cada persona necesita, pero pues aquí en general, pues les estoy dando estas pautas que yo sé que a cada uno de nosotros nos puede ayudar muchísimo. Cuando hablamos de helioterapia, pues son los baños de sol que debemos de recibir, ¿sí? Entonces, muchas veces salimos de la casa muy temprano, si es que estamos trabajando afuera, ahorita con la cuarentena casi todo sucede dentro de las casas, que es también, pues es en cierto modo peor porque no nos exponemos a la luz natural del día. Sí, estamos expuestos a las luces de las lámparas, a la luz azul del computador, del celular, y dónde está
la luz que nos da la vida, que es la luz del Padre Sol, ¿sí? Entonces es ese contacto, ¿cierto? Y el permitir que a nuestra piel llegue esa luz del sol, ¿sí? Y que sepamos entonces igualmente que vamos a destinar 10 minutos del día a ponernos bajo el sol, ¿sí? Así sea a través de la ventana, pero recibir unos rayitos de sol que allí eso nos va a caer muy bien. Tiene múltiples beneficios. Sanarte Cuántico al inicio de esta pandemia hizo un challenge de estos de Instagram y Facebook, en donde invitábamos a la gente con un hashtag que decía yo solarizo mi cuerpo. Sí, la invitación era esa, sí, que se tomaran fotografías mientras estaban tomando baños de sol. ¿Por qué? Pues porque tomar baños de sol nos va a ayudar a metabolizar la vitamina D, ¿sí? Nos va a ayudar a que se regulen la producción de serotoninas y todos estos químicos tan importantes, ¿sí? Para el funcionamiento endocrino y pues por decirlo así, de la buena neuroplasticidad de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar a invierno, si no podemos estar recibiendo sol, pues sí es importante que suplamos con vitamina D3, ¿no? Lo ideal es el sol, pero si sabemos que en estos días se va a hacer un poco más complicado, pues tenemos que suplementar con vitamina D3. Esa sería como la invitación. Por otro lado, bueno, esto con respecto a la parte de nutrición, y fíjense cómo tomamos al sol, así como el viento, como el aire, como la luz del día, ¿cierto? En general, como el agua, como salir y hacerse, no sé, ahorita en verano que toda la gente iba hacia la playa, o sea, todo eso es nutrición para nuestro cuerpo, ¿sí? No solo lo que entra por la boca, también lo que sale de ella es nutrición, ¿sí? La forma como me expreso también es nutrición para mi cuerpo. En cuanto a la gestión de la mente, pues proponemos llevar como un diario de narrativas, como donde yo pueda descargar las cosas que hice en el día. Allí es donde hablamos un poco de esa limpieza que podemos hacer del CPU, sí, de nuestro cuerpo, y es como narrar, yo escribo y escribo también lo que tengo pendiente y en la mañana es escribir mucho. En la mañana yo puedo escribir mi agenda del día, si levantarme, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces a las 8, a las 9, a las 10, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Eso de una vez me va a despejar muchísimo porque ya como que ya me relajo, ya sé qué es lo que tengo que hacer y no estoy con el estrés de pensar y ahora qué era lo que tenía pendiente, qué era lo que venía. Entonces ese tipo de acciones nos aportan muchísimo. El hecho de llevar entonces ese diario, el hecho de tener higiene del sueño. Entonces, cuando yo hablo de gestión de la mente y de higiene del sueño, es porque es importante a qué horas yo me voy a dormir todos los días. Si yo soy de los que me trasnocho hasta las 2, 3 de la mañana y me tengo que levantar nuevamente a las 5, ¿sí? O si, así como el cuento de irse a acostar con las gallinas, ¿cierto? Eso es sabiduría popular, ¿cierto? Despertarse, acostarse con las gallinas y despertarse con el canto del gallo, ¿no? Eso es como sabiduría popular. Esa es una manera de tener salud mental, ¿sí? Porque le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo que descanse, que se renueve y que se prepare para un nuevo día. Entonces, además de que estamos produciendo hormonas, ¿cierto?, de crecimiento, estamos haciendo toda una regeneración celular muy importante en esa fase del sueño profundo. Higiene entonces del sueño no es solo irse a dormir temprano y levantarse temprano también, sino estar seguros de que no está entrando mucha luz a mi cuarto, ¿sí? Que no va a haber ruidos que me estén molestando, ¿sí? En lo posible que no voy a tener mi celular al lado exactamente, ¿cierto? De la cama, ¿sí? Porque hay unos campos electromagnéticos que pueden afectar allí. Entonces, bueno, eso con respecto a la higiene del sueño, igual esto sería
otro tema en el que nos pudiésemos alargar. Para la gestión de la mente también las caminatas en la naturaleza son bien importantes, ¿cierto? Cuando decimos caminatas en la naturaleza es de verdad adentrarse en algún bosque cercano, en algún parque cercano, en donde me pueda dar un baño con las, también con esas cargas electromagnéticas que la naturaleza tiene, ¿sí? Yo me nutro de ello también. Por eso uno se siente renovado cuando va a la montaña o cuando va a la playa, ¿sí? Hay una serie de moléculas allí, de iones que pues su carga sería negativa, pero para mí son muy positivos, ¿sí? En este sentido, la carga positiva sería la que tienen los celulares y la que tienen los computadores y los televisores y esta carga electromagnética que no me hace mucho bien. Pero con esta carga negativa que tiene la naturaleza es perfecto, o sea, es ideal para mi bienestar. Encontrar cómo realizar charlas terapéuticas, ¿cierto? El Rimanakui, que está dentro de la cosmovisión inca, ¿sí? Y es tener a alguien que me escuche, ¿sí? Al que yo le pueda contar sin que vayamos a utilizar a esa persona pues como el recipiente de la basura donde yo voy y coloco todo, porque no es la idea, pero sí tener a alguien que me escucha, con la que yo puedo compartir, ¿sí? Si es a nivel terapéutico, pues mucho mejor, pero si no tenemos, digamos, ese acceso a este nivel terapéutico con un amigo o alguien de la familia que nos escuche. Es importante sentirnos porque además somos seres sociales y necesitamos de ese apoyo y de esa escucha eh, o digamos, teniendo en cuenta que no estamos solos, ¿sí? Y que tenemos estas otras personas allí como una red de apoyo. En la gestión emocional, esto es muy grande, la gestión emocional es otro aspecto que pudiésemos trabajar nos quedaríamos hablando muchísimo de esto, pero básicamente la práctica que les propongo es agradecer, ¿sí? Agradecer por la vida, agradecer porque tenemos salud, sí, agradecerle a Dios por todas las cosas que ya tenemos, agradecer a nuestro cuerpo, sí, agradecer a nuestra mente, hablarle a nuestro cuerpo, sí, y darle las gracias porque nos sostuvo durante una jornada de trabajo, sí, porque nos dio la vitalidad que necesitábamos para cumplir con nuestras metas. Y co-crear es unirnos con los demás y generar comunidad, ¿sí? Y generar trabajo colaborativo. Entonces, también dice por allí que yo solo puede ser que llegue más rápido, pero no voy a llegar tan lejos como si voy acompañado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Realizar ese trabajo cooperativo, co-crear y unirnos. Esto que está pasando hoy es co-crear, ¿sí? Estamos, Sanarte Cuántico con Pulso Nueva York, co-creando, ¿sí? ¿Para qué? Para generar bienestar a la comunidad que está aquí atenta a esta charla. Entonces, otras maneras de gestionar esta parte de nutrición, porque como les digo, la nutrición no solo es el alimento, de la gestión emocional y de la mente, pues hay ciertas herramientas que tenemos allí, como la arteterapia, la musicoterapia, la aromaterapia, que también es como hace parte de toda esta visión holística, ¿cierto? Pero también el bailar, el caminar, ¿sí? Las diferentes rutinas que podamos hacer de ejercicio, o sea, todo esto nos está nutriendo a nivel holístico, ¿sí? Si vemos el cuerpo como un todo, ¿vale? No como partes, sino como un todo. La siguiente, por favor. Hay un aspecto importante y es la respiración terapéutica. Sí, esa respiración terapéutica, y ya vamos terminando con esto, y esto de la respiración terapéutica, esto lo sabían nuestros antepasados. Esto si nosotros revisamos en tribus australianas, en los incas, aquí en el norte, la sabiduría de los Lakota, todos nos llevan a que ellos eran conscientes
del poder que tenía nuestro corazón, ¿sí? Por eso ellos todos lo llevaban como al sentipensar, ¿sí? No solo razonar las cosas, sino lo que pasa en nuestro corazón, porque hay una carga, ¿cierto? Un campo electromagnético que genera nuestro corazón, que es mucho más fuerte que el campo electromagnético que genera el cerebro. Y cuando hablamos de este campo electromagnético, lo podemos medir fácilmente o vemos que está allí presente con dos exámenes que a uno le hacen mucho si uno va a una consulta, ¿cierto? Con medicina interna o entra por alguna situación emergente a una urgencia. Y es el electrocardiograma y el electroencefalograma. Y si nos damos cuenta, el electrocardiograma, ¿cierto? Lo que están mirando son las polarizaciones y despolarizaciones celulares que ocurren allí. El hecho es que esta carga y esta polarización y despolarización que ocurre en nuestro corazón, cuando se da de una manera armónica y coherente, ¿cierto? Eso se llama coherencia cardíaca, hace que todo mi organismo entre en coherencia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esta respiración? Se trata de que cada vez que recordemos, como digo, vamos en el metro o tengo una reunión y justo tengo un descanso entre reunión y reunión, pues lo que tengo que hacer es sentarme lo más erguida que yo pueda, lo más erguido, y empezar a respirar conscientemente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo me diga, voy a tomar aire, llenen la totalidad de mis pulmones, expanda mi abdomen, expanda mi tórax, ¿sí? Haga una pausa, luego exhale, ¿sí? También como llevando a todos mis músculos accesorios que se contraigan y sacando todo el aire y haciendo una segunda pausa. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por 5, 10 minutos, ¿sí? Que yo me sienta a respirar de esa manera y esto se llama una respiración con una actitud. ¿Cuál es la actitud? Ejemplo, yo necesito, viene ahorita el live y yo estaba nerviosa, entonces yo necesitaba una actitud de tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Entonces, inhalo tranquilidad, ¿sí? Y exhalo calma. ¿Sí? O puedo decir, inhalo coraje y exhalo acción, ¿sí? Si lo que necesito es, ¿sí? O inhalo amor, exhalo compasión, ¿sí? Lo que cada uno necesite. Entonces es como ponerle una actitud a esa respiración. Y con 5 minutos que nos acordemos, por eso les digo, y no necesito estar en posición yogi, de meditación, no necesito nada de eso. Donde esté sentada, nadie se va a dar cuenta ni siquiera que yo estoy haciendo esto, ¿sí? Yo solo estoy en el lugar en el que esté, puedo estar rodeada de gente y estoy respirando y me estoy dando la orden, tomo aire, lo hago mentalmente y como les digo, entonces me lleno de amor, ¿cierto? Me lleno de sabiduría, me lleno de luz, lo que necesite en ese momento y exhalo para el mundo eso que yo estoy pidiendo para mí, ¿sí? Hay aquí en Estados Unidos un instituto importante que es el Instituto de la Coherencia Cardíaca se llama HeartMath. Bueno, hace poco creo que cerraron el de Pensilvania también por esta situación de la pandemia, pero en California y en diferentes puntos de Estados Unidos está este instituto y ellos se encargan precisamente de estudiar ese poder que tiene la respiración sobre mi coherencia cardíaca y cómo la coherencia cardíaca me lleva a una coherencia en general, o sea, coherencia de salud, coherencia de equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, hasta acá yo creo que es pues lo más general que desde Sanarte Cuántico yo les puedo recomendar para estos días, ir retomando esta misma respiración que es con la que cierro esta charla, nos invita exactamente a lo mismo, nos invita a que regresemos a nosotros. Por más de que estemos en estos espacios llenos de gente, llenos de bullicio, es como que yo hiciera un clic y me permitiera ir adentro de mí por un momento. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de esta mágica herramienta que es mi respiración, ¿sí? Sumado a esta actitud de armonía, de querer armonizarme con pensamientos que son exactos
a lo que yo estoy necesitando en el momento. Entonces, eso es toda una ciencia, ¿no? El aprender a saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que mi cuerpo necesita y saber dárselo en su justa medida y en su justo momento. Entonces, bueno, esa es la invitación máxima de esta noche, ¿no? Que volvamos a recordar, a habitar nuestro cuerpo y a vivir desde nuestro interior. Allí ya lo que exterioricemos, pues es coherencia con lo que estamos ya sintiendo aquí adentro. Milena, la verdad es que es súper fascinante todo eso que nos has transmitido, porque yo creo que esa es la palabra, transmitido, y creo que es bien interesante, bien importante eso de volver a habitar tu cuerpo. Pero aquí, pues me surge una duda, porque esto que tú comentas, pues es para tal vez un, pues no sé, un desarrollo de conciencia, o sea, la gente que tiene desarrollada más la conciencia. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños que quedaron atrapados 5 o 6 años y de pronto ya iban a la escuela y un día, pues de tajo, les dijeron, ya no más escuela, y esos niños, ¿cómo se maneja con este tema delicado que son las personas menores y las personas mayores, ¿no? Esta parte del miedo, del sedentarismo, las redes sociales, la televisión, que pues se volvió un escape, ¿no? Al final del día, estar encerrado se volvió un escape, este tipo de cosas que tú manejas, y que pues desafortunadamente en algunos lugares el tema del frío, ejemplo Nueva York, pues no será tan fácil salir a un bosque, ¿verdad? A perderte, a respirar, o de pronto un lugar donde los contagios se vayan incrementando. ¿Cómo desintoxicarte de estos hábitos que pues llevamos más ya de 8 meses y creo que se están arraigando cada vez, pero cada vez más, pues en los más chicos de la casa, por así decirlo? Sí, pues definitivamente con los niños y con los adultos mayores, allí lo más importante son las redes de apoyo. Sí, las redes de apoyo que somos las familias, sí, esa presencia ya sea de mamá, de papá, de abuela, de tía, tíos, ellos son básicos para que los niños salgan lo más ilesos pues de esta situación, ¿sí? Porque se necesitan, sí, ciertas prácticas organizadas que los lleven a esta coherencia. Con ellos no es necesario, además ellos ya esa coherencia todavía la tienen de manera muy natural, ¿sí? Ellos igual todavía siguen su respiración abdominal, ¿sí? Hay mucha sabiduría en estos cuerpos de niños y también pues cuando llegamos a una edad adulta, que se dice que es como que regresáramos a ser niños, también tiene que ver con esa sabiduría que empezamos a recordar, porque ella está presente en nosotros. Cuando hablas de que hay unas personas que son de pronto más conscientes que otras, no se trata de que sean personas especiales, se trata de que son personas que han empezado o han aprendido a recordar la información que ya estaba en su cuerpo, en sus células y en todo su ser. Con los niños funcionan mucho las actividades de arteterapia, Oh, ¿sí? Las actividades de baile, ¿sí? La musicoterapia, la aromaterapia también puede funcionar con ellos, de pronto la lavanda también que calma muchísimo, los calma muchísimo a nivel pues, emocional. Y pues es el apoyo, ¿sí? Es el apoyo de la familia, ¿sí? Entonces, tener un objetivo claro. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer con los niños hoy? ¿Sí? Entonces, sí, vamos a pintar estos. Cuando hablamos de arte terapia, pues lo podemos llevar a que pinten o a que trabajen con plastilina. O sea, que este tipo de actividades lo que hacen es que los centran aquí y ahora en una actividad que les bloquea de alguna manera todo este bombardeo que se da por los medios de comunicación, por las redes sociales, y les permite un instante de creación. Entonces, en ese instante de creación, sin necesidad de estarle diciendo al niño, bueno,
con ellos se pueden hacer otros ejercicios, no se les dice, vamos a tomar aire y ahora exhalar, ¿sí? Pero pudiese funcionar, vamos a hacer un juego y yo tengo un pitillo o yo tengo un silbato, ¿sí? Entonces, con ellos puede funcionar es eso, o sea, a ver, vamos a hacer sonar este silbato, ¿qué se hace? Pues se toma aire y luego se exhala, ¿no? Entonces son formas mediadas por el juego, porque con los niños es sumamente importante que estas actividades e incluso la educación en cuanto a la alimentación, ¿sí? Todo esto se puede generar a través de las herramientas del juego. ¿Sí? Con ellos saben que si los sentáramos a que escuchen esta información en este formato, no, pues se aburrieron ya, ¿sí? Ya aquí no habría ningún niño Ya conectado, ¿no? cámbiale, por favor, Sí, a, ya no, a sí, caricatura. póngamelo, sí, no sé, póngame YouTube. Pasa y Sí, el oso. sí, entonces, exacto, entonces no, con ellos funciona es el juego, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el apoyo, la red que tenga de apoyo es bien importante, ¿sí? Ok. Y pues también desde Sanarte Cuántico pudiésemos apoyar de manera más directa, porque digamos lo que estamos hablando ahorita son cosas muy generales, pero pues cada caso es un mundo aparte, ¿sí? Sí, claro. Como cada ser humano es un mundo aparte, ¿sí? Ningún ser humano es igual a otro. Entonces, toda esta información que estamos entregando hoy es información, repito, general, pero pues si alguno de ustedes o alguno de los oyentes considera que quiere abordar de manera individual esta información, pues desde Sanarte Cuántico pudiéramos apoyar, pero ya esto es pues un estudio, una consulta, en donde preguntamos, analizamos, ¿sí? Cuáles son las enfermedades de base que tiene, cuáles sus rutinas y sus hábitos en su vida diaria, a qué se dedica, ¿sí? Qué le gustaría hacer en su vida y realmente lo está haciendo, ¿no? Entonces, son muchos aspectos de esta primera evaluación que se puede hacer de manera individual para construir un esquema de autocuidado, como les digo, personalizado. Pero pues en términos generales, esta información que entregamos hoy considero que nos puede aportar. Mira, vamos con unos saluditos. Milena, fíjate que nos pone Guadalupe Muñiz. Hola, ¿qué tal? Pulso Nueva York. Juan González Flores dice un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, en Iztapalapa, un fuerte abrazo. También Fernando Casares nos manda un fuerte abrazo. Tenemos también a Mari Cortés, dice que Dios bendiga y que Dios le proteja a Milena. Catalina Ruiz dice, excelente, profe, y le manda unos aplausos. También Amalia Olaya manda aplausos, un saludo, Daniel. Gloria Tepos dice, buenas noches, excelente información y saludos. Un saludo, Gloria. Ricardo Vázquez dice, saludos para Pulso Nueva York, qué bonita información. Yo también, cuidado, era pequeño, en pueblo me curaba con flores y hierbas. Lo que comentaba que era bien importante la alimentación, donde pues existe una correlación y es un todo, alimentación, lo que piensas y cómo te ejercitas, ¿verdad? También Sí. tenemos Manuel Valdés, dice, saludos desde Puebla, un saludo, don Manuel. Dice Guadalupe Tapia, ¿cuántos MG? MG, MD3. Híjole, creo que ahí el autocorrector que falló un poco. Carmen Elías dice, un saludo desde Bogotá, Colombia. Un saludo, Carmen. María Elía Peña Lorenzo dice, saludos, que Dios les bendiga. Minerva Osorio dice, saludos, Pulso Nueva York, gracias por compartir esta información de mucha ayuda. Y sí, la verdad es que sí es bastante la ayuda. Tommy Orgas dice, gracias por tan buena información. Y Natalia Gualanday dice, gracias, muy buena información. También Guadalupe dice, gracias por la información, bendiciones. Edna Isabel dice, muy agradecida. Gloria Tepos dice, saludos Mauricio desde West New York, muchas bendiciones, muchas gracias, bendiciones de regreso, Gloria. Guadalupe Muñiz dice, muy cierto, me gustaría que tú viéramos una terapia para meditar
todo lo que estamos viviendo porque a todos nos afecta y es correcto. Guadalupe Tapia también dice, es cierto lo que dice, es muy difícil que ellos se acostumbren a estar encerrados por mucho tiempo. Yo creo que se refiere a los niños, porque Sí. ellos estaban acostumbrados a su rutina todos los días, pero primero Dios, todo volverá a la normalidad. Tony Orgas dice saludos desde New Yorker. Erna Isabel dice un abrazo desde Ibague. Paula de San Juan. Pues sí, la verdad es que es bien interesante todo lo que nos comentó y la verdad es que es siempre bueno saber que existen este tipo de apoyos o de ayudas o de organizaciones como la que usted tiene y la que usted maneja, Milena, porque hablaba de las redes de apoyo, que la familia es un pilar, o si no es el pilar, debe de ser la base como un individuo, pero ¿qué pasa? Y más la comunidad hispana que debe de sentirse identificada, que a veces emigró a otro país y que se encuentra sola, ¿no? Que es trabajo, casa, casa, trabajo, y que de pronto pues empieza a descompensarse debido a esta pandemia y no tiene a quién recurrir. Y me refiero a de manera profesional y de manera pues educacional, porque como tal uno puede acercarse con amigos y un amigo le puede extender sí el brazo, pero le extiende el brazo y le extiende la cerveza, ¿no? O le extiende la copa. Y yo creo que este tipo de organizaciones que usted representa, Sanarte Cuántico, va más alejado a eso y va más enfocado a ti como persona, a hacer una evaluación, qué es lo que realmente necesitas y que desafortunadamente estás lejos de tu casa, estás lejos de tu país, lejos de tu gente y necesitas pues ayuda ya más pues no sé si más específica, más científica, para poder sobrellevar pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por eso la propuesta es hacia el co-crear y hacia el hacer comunidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de co-crear y de hacer comunidad es precisamente y una de los sentidos por los cuales estamos acá es contarles que, pues eso, que no están solos, que pueden más allá, como tú decías, de que seamos familia de sangre, pues todos somos hermanos, todos somos humanidad, ¿no? Y desde nuestra humanidad, nuestra principal condición es la de servir. Entonces, desde esa condición desde el servir, pues es parte de la misión y o sea, del por qué inicia y se da continuidad y se ha fortalecido esta idea desde Sanarte Cuántico, ¿no? Es precisamente el entregar, eh, pues de alguna manera, esta posibilidad de conectarnos y de saber que hay alguien, o sea, hay alguien más allá, ¿sí? Que puede, como tú decías, que puede escucharme, que me puede aconsejar y, y más allá de aconsejar desde un punto de vista científico, que pues obviamente pues es parte de la formación que uno ya tiene, es aconsejar, y repito, desde la humanidad, desde la empatía que yo pueda tener con esta otra persona que me está confiando, porque esto es un nivel de confianza, se da bien fuerte con los pacientes. Yo le llamo a mis pacientes, los escribo paz, ¿cierto? Siente, ¿sí? Que sienten paz de alguna manera para poder tener esa confianza de contarle cosas a alguien que pudiese ser un desconocido, ¿sí? Uno finalmente en los primeros momentos de conexión es un desconocido, pero que gracias a la empatía que se puede generar, pues podemos llegar a abordar temas bien profundos que las personas, como tú dices, ni siquiera con sus mejores amigos son capaces de expresar porque está la condición del señalamiento, ¿no? Y que después, ¿cierto?, se lo saquen Exacto. en Es una acusado, ¿no? noche de copas y hasta ahí llegó la confianza. Entonces, pues partimos nosotros de ese respeto que hay también y de esa confidencialidad que hay en la información que es entregada en cada una de las consultas. Eh,
y pues esa información, repito, es una información que se acompaña desde un ser humano que está frente a otro ser humano, poniéndose en sus zapatos y viendo de qué manera le puede ayudar, con un respaldo claramente científico, y desde el cuidado de mi profesión, que es el arte del cuidar, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Milena, por habernos podido transmitir todo este conocimiento. La verdad es que me quedo con algo que usted comentó, donde dice que el corazón es más fuerte que la mente, ¿no? Y que debemos de ver cualquier cosa que se nos atraviese con la mejor actitud, porque todo lo que hablamos, pues lo escucha nuestro cuerpo y la verdad es que, híjole, hay muchas preguntas en nuestro inbox, pero no quisiera como, pues ya seguir más porque es parte de estas consultas que usted da. La verdad es que le agradezco, nada más quería yo, para finalizar, no sé si le pudiera dar algún tip, algún consejo a todas estas, pues personas que de pronto, como usted lo comentó, no es fácil abrirse, no es fácil pedir ayuda, ¿no? Cuando uno va, se rompe la pierna, pues uno sabe que tiene que ir al doctor para que lo cuide, ¿no? Si uno de pronto se le descompone la luz, sabe que tiene que hablarle al electricista. Pero hay una parte donde a veces uno no sabe dónde ir cuando le está fallando acá adentro, y no sabe por qué no, o sí sabe, pero no tiene la confianza con los amigos, las amigas, las amistades o la misma familia, y que, pues, como dice, ya que pues lo tacharían o lo empezarían a juzgar. ¿Qué consejo le da, pues, para motivar a esa gente que se acerque, ¿no? eh, y que pues no va a ser juzgado, que está, digamos que está bien sentirse mal, pero no está bien seguir, vivir en Sí, esta sintonía de vibrar bajo, ¿no? sí. Allí también dices algo que tiene mucha sabiduría y es que no le podemos pedir tampoco a las personas como vivir en este mundo de rosa, ¿no? Como dice, pues me pongo los lentes rosados y todo lo veo perfecto, porque parte de la humanidad es también sentir tristeza, es también sentirme en algún momento con frustración, sí, agobio. em, ¿Qué es lo que pasa allí? Que debemos también de liberarnos de señalamientos y debemos también de liberarnos de esos condicionamientos que no son prejuicios, ¿sí? O sea, entonces, si la persona se siente agobiada y requiere asistencia profesional, inmediatamente es señalado como o que está loco o que sí, o sea, ¿qué le pasa? O pues caen prejuicios ante ellos, que el llamado es a lo mismo, o sea, a mí no me interesa finalmente qué es lo que las personas piensan o esperan de mí, ¿sí? A mí lo que me tiene que interesar es qué es lo que a mí me hace feliz y qué es lo que a mí me da bienestar. Y si en algún momento yo puedo detectar, casi como tú dices, si yo siento que se me está subiendo la tensión arterial, si yo siento que a mí me está fallando de alguna manera también por allí el azúcar ¿cierto? Siento que se me baja o que se me sube, algo me está pasando, pues yo me dirijo al profesional del caso, ¿sí? Lo mismo debería pasar con mis sentimientos, con mis pensamientos. Si yo siento que ya esta negatividad es algo que es un pensamiento obsesivo que yo no me puedo retirar y me está arruinando mi vida, ¿cierto? Me está arruinando los mejores momentos en los que yo debería estar feliz compartiendo con mi familia y mentiras que yo estoy por allá en un rincón sintiéndome de lo peor, ¿sí? Si yo estoy viendo que mi coherencia entre lo que siento, entre lo que pienso y entre lo que hago o sea, no está presente, pues así mismo yo también tengo que buscar una ayuda profesional, ¿sí? Y es totalmente válido. Y la respuesta sería eso, o sea, sigue tus instintos, sigue esa intuición que te dice algo aquí está fallando, yo debería, o sea, nosotros no podemos salir adelante, y repito lo que decía hace un rato, o sea,
Solo tal vez llegue más rápido. Si yo me voy en camino solo, llego más rápido, pero no quiere decir que voy a llegar más lejos, ¿cierto? Cuando yo reúno una red de apoyo, ¿cierto? Y tengo, igual como tú dices, si no es mi familia porque decidí emigrar y estoy en una ciudad que es totalmente ajena además a mi cultura, a mis costumbres, ¿sí? Pues saber que aún así yo puedo buscar redes y apoyarme y ir más lejos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esas redes? Pues personas que llegan a nosotros, todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros, ¿sí? Así nosotros pensemos que nos están haciendo pasar un mal rato, son maestros, pero algunos de esos maestros vienen a nosotros para enseñarnos, para compartir su conocimiento, para compartir su sabiduría y para hacernos crecer junto a ellos, ¿sí? Entonces, la invitación es a eso, a que crezcamos juntos, a que co-creemos, a que creamos comunidad y en esta ciudad tan, uno pudiese pensar, ¿cierto? Y más en estas épocas como tan gris y tan fría que se empieza a colocar, pues que sepamos que este calorcito que habita en nuestros corazones y sobre todo si somos latinos que somos aún más, eh, somos más de corazón, ¿sí? Por allí, esto es, bueno, esto sería otro tema que allí me extendería, pero dejémoslo ahí, ¿no? Que somos muy de corazón, pues para eso estamos, ¿sí? Para servir y para compartir ese calorcito y ese corazón florido que estamos construyendo, ¿no? Porque es todo un proceso, ¿sí? Ese proceso puede tener altibajos, pero si hay un día en que mi jardín está totalmente florecido y al otro día puede ser que algunas planticas no quisieron florecer, pero siguen allí con sus botoncitos listos para generar color al siguiente día. Entonces, pues saber eso, que todas las situaciones son bienvenidas y que no estamos solos y que podemos florecer entre todos, podemos hacer que este jardín llegue cada vez más lejos. Pues muchísimas gracias, Milena. Nada más para toda la gente que no sabe cómo contactarte, cuál es la mejor manera, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, teléfono, cómo es que se pueden acercar contigo y pues con la Sí. fundación. Vale, pues en Facebook como Sanarte Cuántico, Instagram también, @Sanarte Cuántico. El correo electrónico, pues todo es muy fácil porque, bueno, el correo electrónico es sanartecuántico@gmail.com, ¿sí? Y pues a través de estas redes podemos conversar. A través de los mensajes privados yo doy respuesta allí y, y nos Ok. contactamos. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Le agradezco otra vez, Milena Carvajal, fundadora de Arte Cuántico. La verdad es que ya nos pasamos un poquito del tiempo del programa porque es bien extenso todo Sí. lo que nos compartió. No olviden escribirnos y también escribir a las redes sociales de Sonarte Cuántico. Nada más ya quiero despedirme con los últimos mensajes. Meli Casales Huerta nos manda pues este símbolo. Saludos, Meli. Guadalupe Tapia también nos manda un beso, un pulgar arriba. Y Guadalupe Muñiz dice, muchas gracias, espero que pronto volvamos a tener otra charla de terapia. Y yo creo que sí vamos a tener otra charla de terapia ya más enfocado. Ahí escríbanos qué es lo que quieren o qué es lo que les gustaría que Milena pues nos estuviera platicando, porque pues ya se vienen tiempos pues sí, de mucha felicidad para algunos, pero de mucha tristeza para otros. Para otros. Sí, Entonces, así es. muchísimas gracias, Milena, por acompañarnos. Un gusto, pues, tenerla aquí de invitada. Y también quiero dar las gracias, pues, a toda la gente que se conectó en esta hora, pues, hora y media y estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo, pues, a toda la familia, a toda la comunidad de Pulso Nueva York que nos vio. Y, bueno, a nombre de la titular del programa, Aline Valdés, quiero decirles gracias, gracias por acompañarnos y espero verlos pronto en otra emisión más de Pulso Nueva York. Que tengan una excelente noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias.
Feliz noche, hasta luego. Vale, chao, gracias.